Interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a una feria política, una edición más de este programa en la que discutimos, analizamos, también criticamos muchas cuestiones de las políticas y de la actualidad, ¿sí? Hoy tenemos dos grandes invitados, la verdad que es un placer para nosotros recibirlo en esta casa, ¿sí? A Carlos del Frade, diputado provincial Frente Amplio por la Soberanía, ¿sí? Y en un ratito también vamos a estar con otra invitada, con Julia Irigoitía, que es concejal de la ciudad de Rosario. Así que hoy tenemos un programón. Yo soy Tina Feria, esto es una feria política y así arrancamos. Bienvenidos a todos, le doy la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer, recién como decía, recibirte y tenerte con nosotros. Gracias. Así que para charlar de política, que es lo que más nos gusta, nos interesa, y bueno, este programa se dedica a eso, ¿no? Carlos, en esta nueva gestión como diputado, que te toca estar desde, digamos, desde la trinchera, se podría decir, ¿no? Siendo oposición Sí. y teniendo enfrente un oficialismo que pareciera, ¿sí?, ser fuerte y una legislatura un poco más de escribanía, se podría decir. ¿Cómo se ve esto desde adentro? ¿Cómo lo podés ver vos? ¿Qué nos podés contar? Exactamente eso, que es muy mediocre Sí. esta legislatura porque lamentablemente al tener mayoría permanente efectivamente funciona como una escribanía y los que realmente queremos debatir generalmente no lo podemos hacer, no porque exista una especie de censura previa, pero sí claramente los únicos proyectos que salen, los que se tratan y los que se discuten son los que manda el Poder Ejecutivo. Sí. Nosotros hemos advertido varias veces en la legislatura provincial que esta idea de confundir sumatoria de votos con sumatoria de poder público es complicado porque se achica la democracia en la provincia de Santa Fe y para colmo con una política que generalmente es muy duro con los de abajo y muy Sí. blando con los de arriba y eso nos preocupa mucho como se vio en la sanción de la ley de reforma jubilatoria en donde se le termina metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores jubilados que menos ganan, como son los sectores docentes, los sectores de la sanidad, los sectores de la policía, los sectores municipales. Así que nos parece que estamos en un problema político muy grande en la provincia de Santa Fe. El Frente Amplio por la Soberanía votó en contra de la Sí, reforma previsional y jubilatoria, esta que impulsó Puyaro, ¿verdad? Este proyecto tiene varios, ¿qué nos puedes contar? ¿Tiene varios perjuicios, para los trabajadores? Sí, ¿Qué no podés fundamentalmente esto contar que acerca de- le saca del bolsillo la plata a los jubilados y esto atenta para nosotros con uno de los principios básicos de la Constitución Nacional, que es considerar al sueldo y a la jubilación como integrante de la propiedad privada. Por eso va a haber una catarata, acordate,
de juicios por inconstitucionalidad de alguno Sí. de los artículos de la ley, porque en eso también hay que ser muy preciso. Ayer yo tuve la suerte de estar con el Frente de Jubilados en Lucha, que nuclea Ujú. a jubiladas y jubilados de todos los sectores políticos, y realmente les decía que tienen que ser muy precisos a la hora de hacer las denuncias, porque hay muchos artículos que son realmente inconstitucionales, como este que yo te cuento, y además el más terrible posiblemente de todos, el artículo 49, en donde dice que si al gobierno nacional se le ocurre levantar la edad para jubilarse, tanto a las Sí. mujeres como a los hombres, automáticamente se acepta, es decir, se Ajá. pasa por encima de la legislatura, y Ajá. eso es una delegación de facultades absolutamente Sí, sí. inconstitucional, y que además demuestra esto de lo que lamentablemente ha hecho el gobierno Puyaro, de seguir las políticas económicas de Milei casi al detalle, Sí, 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 casi en o sea, forma como que simultánea, trabajan, sí, sí, y la simultáneamente, verdad que nos paralelamente. da mucha bronca y mucha pena eso, porque la enorme cantidad de votos que sacó Puyaro, más de 1.200.000 votos, frente a esta política de castigar siempre por abajo, no termina bien. ¿Se podría decir que Puyaro es el mejor alumno de Milei? Son buenos Hablando compañeros, de... son buenos compañeros, como metiéndolo en un Sí, aula sí. docente, uno podría decir que son buenos compañeros. Son buenos compañeros, Sí, ¿eh? coinciden Ah, ah. en lo estructural, que es No sé lo si, peligroso. si ese sería el término, ¿no? Compañero. Ah, no, posiblemente no, posiblemente No, no. no, para nada. No, pero bueno, no sé, notando lo que hay del colegas, otro lado, ¿no? sí, sí, por eso te digo, yo creo que tenés Yo, razón. yo le pongo alumno, Son buenos, en alumno. todo caso son buenos compinches. Ahí va, ahí va, ahí Son va. buenos compinches. Como No sé, para porque ver un tampoco sé término. si es el mejor amigo, por Sí, decirlo de alguna sí, manera. sí. Pero sí lo que queda claro es que los dos, ahí sí, me meto directamente en la metáfora que vos usaste, pueden llegar a ser los mejores alumnos de los organismos de crédito Ajá. internacionales, porque en Ajá. realidad lo que está haciendo Milei, lo que está haciendo Puyaro, es lo que piden los organismos internacionales de crédito, especialmente lo que siempre impuso el Fondo Monetario Internacional después del golpe del 55, que fue quedarse con la acumulación del dinero de las jubilaciones, Ujú. recortar la coparticipación, casi te diría hasta el riesgo mismo de desaparecer la nación, porque Ujú. se ha recortado en 98% la coparticipación, y especialmente ir en contra del derecho laboral, que fue lo que siempre quisieron todas las dictaduras. Sí, sí, tal cual. Vamos a seguir, o sea, te seguimos muy de cerca, ¿no? Porque sos una figura, digamos, pública y muy reconocida. Nosotros te stalkeamos por varios lugares, Carlos, así que Está bien. no te puedes escapar, ¿eh? Desde siempre seguís e investigás el narcotráfico Sí. y la inseguridad, Sí. ¿sí? Este discurso utilizó Puyaro para llegar a Sí, sí. la gobernación. Con todo este plan bandera de nación y que fue un despliegue local, ¿se ve una mejora realmente? ¿Se logra combatir el narcotráfico de esta manera? En la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad, nosotros planteamos una carta de 15 puntos, tanto al gobernador Puyaro como al ministro Cocosioni, que después eran 15 puntos críticos sobre la Sí. política de seguridad, reconociendo que efectivamente los homicidios bajaron de enero a agosto del 2024 en relación a enero a agosto del 2023 en un 65%, eso se lo reconoce, pero lo que les dolió mucho es que le haya dicho que esto es un paréntesis, Ajá. que esto no tiene posibilidad de estabilizarse en el tiempo si no sabemos bien qué es lo que están haciendo, porque no se sabe bien lo que está haciendo. Entonces ellos hablan mucho de la cuestión de cómo se ha multiplicado casi en un 400% la presencia de patrulleros en las calles. Entonces yo les decía ahí que hay una tremenda contradicción, porque si ese aumento de patrullaje en las calles de Rosario redujo en un 65% los homicidios, pero solamente en un 15% los robos del celular, de la bicicleta, de la ropa, hay algo raro. ¿Cómo puede ser que esos patrulleros eviten lo peor, eviten lo máximo y no eviten lo mínimo? Hay una contradicción clarísima allí. Me dijo, en ese momento tomó la palabra el gobernador Puyaro y me dijo, pero vos, Carlito, tenés que entender todo lo que hicimos en las cárceles. Yo le dije, gobernador, yo le agradezco que usted siga diciendo lo mismo que me dijo del primer momento, pero yo también le vuelvo a decir lo que en aquel momento le respondí. El problema no está en las cárceles, está en las calles de los barrios, porque es en las calles de los barrios donde apareció la sangre derramada de los 4 muchachos trabajadores, los 2 taxistas, el colectivero y el a playero, principio de año. en marzo de este año.
ayer justamente el tío de Bruno Brusilacci, Sí. Brusilacci, que es el playero asesinado, Sí. el 6 de octubre iba a cumplir 26 años el pibe. Ajá. Y me escribió muy mal, diciendo que tantas cosas que le habían prometido no cumplieron. Y me impacta mucho eso, porque el que mata a ese chico que iba a cumplir ahora el 6 de octubre 26 Ujú. años, era un pibe de 15 años, que Sí. cuando le pagan por el asesinato, se va al cine, hace una comida, le compra chocolate a su mamá y después termina confesando que mató. Hay Claro. ahí algo que está mucho más allá de los patrulleros. Hay un fenomenal drama social. Entonces, recuperar la seguridad para mí es recuperar en los barrios el trabajo, la educación, la cultura, la alegría, el deporte, y poner en un patrullero, en lugar de tipos que van a ser colaboradores y socios de los narcos, que realmente cuiden a los vecinos. Es una cosa Ujú. distinta para nosotros recuperar la seguridad. Así que lo del plan bandera hay que ponerlo entre comillas porque la circulación del dinero por arriba del narcotráfico sigue existiendo el altísimo consumo que tiene Rosario y la provincia, así que por eso digo que este es un paréntesis que hay que seguir muy de cerca. Bien, hace unos meses le enviaste una carta a Puyaro. Esto exactamente, esta es la ¿Verdad? carta que me nombramos y me mandaron a la justicia. Ya fui a declarar 2 veces en la justicia provincial y uno en la justicia federal. ¿Encontraste alguna respuesta? Te Esto, mencionó anda a la esto. justicia. Nada más, anda a la Sí, justicia. sí. Solamente esto, Y ¿no? no, Qué no pobre la, encontré Claro, ni yo quería respuesta ni respuesta acción. política, pero más que nada, ¿sabes qué? ¿Por qué antes teníamos un 65% más de homicidios? ¿Qué es lo Ujú. que cambió? ¿Cuáles fueron las políticas que se siguen? Porque ¿sabes cuál es el problema? Que si vos no tenés claro qué es lo que se hizo bien, ¿cómo se va a seguir haciendo bien? Entonces tiene que haber respuestas. Y cuando no la hay, empiezan a aparecer sombras, dudas, cosas extrañas que se empiezan a mencionar en los barrios. Y eso nos parece que es necesario aclararlo y se tiene que aclarar desde la política. Bien, en su momento se impulsó desde Rosario la Agencia de Investigación de Lavado de Sí. Activos, que nunca supimos si recibió un expediente o no. El otro día salió un informe hace un mes ¿Sí? atrás Ajá. en donde hablaban de que se hicieron 33 advertencias sobre otras tantas operaciones irregulares de la cuestión de posible lavado de dinero, pero sabemos hasta ahí, ¿no? Después no Solo sabemos si eso. eso llegó a la justicia. De hecho, es muy bajo el número de causas por lavado de dinero en toda la Argentina. Ahora hay diputados que quieren que Santa Fe adhiera al blanqueo de Nación. Sí, una barbaridad. Es una barbaridad, eso es adherir a la forestal. En la provincia que además hasta el día de hoy sufre la consecuencia del ecocidio de la forestal, adherir al blanqueo y al régimen de incentivo de las grandes inversiones es desarticular, ¿Sería destruir. militarle el juego al narcotráfico? Sí, pero ¿Cómo lo más ves? que nada en eso no tanto, de lo que sí para el lavado de dinero de lo que sea, porque en realidad ahí está el otro tema. Nosotros creemos Ujú. más que es un narcotraficante de los monos que Vicentín, y en realidad el verdadero narcotraficante es Vicentín, porque Vicentín es la empresa que tiene el puerto de Rosario por donde salieron en los últimos 6 años 4 toneladas de cocaína. Ahora, nunca vas a encontrar a un delincuente de guante blanco como uno de los empresarios de Vicentina hablando de que son responsables del Claro. narcotráfico. Sí, la familia Cantero, pero claro, la familia Cantero vive en Las Flores. Es mucho más fácil hacerse el guapo con los de abajo, que por supuesto tienen que estar presos porque son asesinos por sobre todas las cosas. Pero el verdadero narcotráfico, el que exporta toneladas hacia distintos lugares del mundo, son los empresarios que Ujú. manejan los puertos. Vicentín claramente maneja el puerto de Rosario. Ujú. Te vimos muy activo en estos días en el caso del cierre de la empresa Dow Dow. Chemical, sí, es Ujú. impresionante, porque me da mucha bronca que las multinacionales hagan lo que quieran. Estuvieron más de 50 años acá haciendo plata gracias a los trabajadores. Ujú. Y ahora, porque tienen la libertad de hacerlo, porque el gobierno de Milei y el gobierno de Puyaro se rinden, le dan pleitesía absoluta a las multinacionales, que se puedan ir alegremente. Eso está mal. No quiero que las multinacionales hagan lo que quieran. Entonces, por eso estuvimos haciendo lo que ya hizo el Senado de la provincia. En el 2021 habían dicho lo mismo y el Senado de la provincia había votado un proyecto de ley de expropiación para que durante 2 años por lo menos se piense en una apertura de concurso de oferta para quedarse con la empresa, Claro. el grupo privado. Así que volvimos a poner ese proyecto, hoy lo pusimos en la legislatura como proyecto de ley de expropiación, por lo menos para defender la fuente de trabajo y decirle a las multinacionales que no pueden hacer lo que quieran.
de usar a la gente y después tirarla a la basura. Eso nos parece mal y no nos bancamos eso. Por eso también ayer no nos dejaron entrar en la audiencia, me dio una bronca. ¿Ah, sí? Sí, la Sí. multinacional pidió que yo no estuviera presente, así que me quedé del vidrio para afuera. Y lo más terrible que los funcionarios del Ministerio de Trabajo fueron los mandaderos de la multinacional para decirme, a mí que soy en este momento el vicepresidente de la Sí. Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, tenía por qué estar ahí, que no podía estar, por pedido de la multinacional. Ajá. Entonces, me daba bronca y al mismo tiempo digo, tienen razón. Yo les tengo bronca a ellos me tienen bronca a mí. Está bien que me dejen afuera, pero vamos a seguir peleando para que no hagan lo que quieran con la gente de nuestro país y menos de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ves el tema Ricci? Esto es un espanto, pero- es la reproducción de la forestal, es el saqueo definitivo de la Argentina. Es el saqueo definitivo de la Argentina. Le dan por 30 años la posibilidad a cualquier multinacional de usar cualquier cosa Ajá. de los recursos naturales y pagarte lo que quieran ellos. Exactamente lo que hizo la forestal en la provincia de Santa Fe. Es terrible, es, insisto, el descuartizamiento último de la Argentina. Cambiando un poco de tema, Sí. yéndonos para las universidades, ¿no? Ayer se dio un evento con la ratificación, digamos, de la ley Sí. del veto al financiamiento Sí. universitario. Milei, ¿está empecinado con las universidades? Sí, yo lo que Con- creo que lo que está empecinado en seguir el plan del Fondo Monetario Internacional, eso que llama él el déficit cero, privatizar o arancelar todo aquello que en algún momento fue público y por lo tanto las universidades son un lugar de muchísimos prestigios que si lo llegan a arancelar o buscar la privatización, que era lo que buscaba Menem en la década del Sí, 90, sí. evidentemente lo va a querer hacer. Es un ataque en realidad a todo lo público para que eso termine siendo privado. Porque la gran mentira de Milei consiste en haberle dicho a la gente que él iba a destruir el Estado. No es verdad. Él usa al Estado al servicio de las minorías, tanto Ajá. nacionales como internacionales. Es otra cosa, es la decisión política del Estado para favorecer a negocios de empresarios de acá o de afuera. Como antes mencionábamos, ¿no? Siempre atacando a los de abajo, decías Sí, vos, sí, ¿no? sí, A sí. los A de la escasos clase media y a los recursos, sectores a los de populares. clase ¿Pero media, por sí. qué? Porque es masivo y masivamente te genera mucho dinero. Entonces es imprescindible ver esto y ver claramente que fue la gente que más lo votó, la que más está sufriendo, pero que todavía sigue creyendo. Por eso Sí. yo siempre digo que hay que recuperar la soberanía de la cabeza, que nuestra gente vuelva a pensar con su cabeza, de acuerdo a sus necesidades. Eso es fundamental. ¿Crees que en un principio se decía que fueron los jóvenes, digamos, No, los que los no, votaron? Y mayoritariamente hoy, fue la gente de 60 años para arriba. porque hoy vemos a esos jóvenes que decían que habían votado a Sí, Milei, que hoy lo probablemente vemos lo hicieron. en las universidades, digo, a Exactamente. ver, entonces ahí esta es un poco la pregunta, ¿no? ¿Vos crees que no fue de esta forma? No, Que no, porque salieron dos estudios muy buenos del diario Ajá, La Nación sí, hace un mes atrás que son muy interesantes. En sí, primer lugar, vos tenías un 40% de chicas y chicos menores de 30 años que lo votaron a Milei. ajá, 40%. ¿cuál? 4 de cada 10. Sí, 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 Y entonces cuando le preguntaban cuál era la palabra que identificaba por qué lo votaron a Milei, ¿sabés cuál fue la respuesta? ¿cuál fue? Masa. Ajá, Porque no le creían a Massa, es otra cosa. Acordate que fue un balotaje. sí, 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 Entonces, eso es muy interesante. Y la mayor cantidad de gente, de votos que recibió Milei fue la gente de arriba de 50 años. cualquier cosa antes Claro, del kirchnerismo en este caso, sí, ¿no? porque hay, primero porque Porque el antiperonismo es muy acendrado en toda la Argentina, lamentablemente, ha generado siempre esa cuestión de la contra, de alguna manera, porque ha generado el derecho laboral, entonces las clases Ujú. empresariales siempre van en contra de eso que llaman el costo argentino, eso es del 55 en adelante. Y después lo que tiene que ver con la necesaria renovación política, porque claramente hubo cosas que se hicieron mal. Pero el voto a Milei termina generando mucho dolor en nuestro pueblo y hay que estar al lado incluso del que lo votó y que hoy está sufriendo mucho. Hoy es el tiempo en que la política tiene que abrazar, seguir denunciando, ser muy claros, muy precisos, ir con números concretos y que nos vean en todo caso clamar en el desierto. Pero lo cierto es que
hay que ir construyendo una esperanza distinta. Bien, te vemos que recorres muchos las escuelas, Sí, ¿sí? hermoso, mejor lugar del mundo. La verdad que sí, yo puedo decir lo mismo, el mejor Sí. lugar del mundo. Me gustan mucho las Eh, EMPA, además. ¿Te gusta? Sí, Empa, mira. Las EMPA son Ajá. maravillosas para mí. Bueno, yo estoy en secundaria, estuve en primaria, Mirá. ¿no? En algún tiempo, hoy estoy en secundaria, también me aboco mucho, digamos, a los adolescentes. Y en este programa trabajamos mucho acerca de la educación, de las escuelas. Y quería preguntarte, vos que recorres tantos Sí. estos lugares, ¿cómo ves las situaciones de las escuelas hoy en cuanto a la infraestructura, ¿sí? Que ese es un tema que venimos analizando hace varios programas. Hablamos de la universidad, ahora vamos, ¿sí? Al nivel medio, al nivel inicial, al nivel primario. ¿Cómo lo ves? Yo veo que muchos edificios tienen problemas históricos de lo que tiene que ver con Ujú. el gas y con el agua. Siempre en esto, la gente de ANSAFE Rosario siempre hace un relevamiento de lo que significa como el 60% de los establecimientos educacionales, Sí. especialmente en Rosario, tienen problemas en este sentido. Y después empiezan a aparecer otras necesidades. Los edificios los veo como que le está faltando mantenimiento, que en esto hay algo que no se está haciendo bien, pero después lo que veo es que más allá de los edificios, los que están siendo atacados por sobre todas las cosas son los docentes, de una manera Sí. fenomenal. Fueron elegidos como el enemigo público por Puyaro, y eso realmente nos impacta mucho porque más allá de cualquier situación, la única esperanza del desarrollo de un pensamiento crítico de democratización de la belleza es la educación. Entonces nos parece que atacar a los docentes, que además creo que mayoritariamente lo votaron a Puyaro. Sí, sí, pero a ver, él tenía un discurso en campaña que no fue el mismo que se está ejecutando No, ahora, no, lo digamos. eligieron como, claramente lo eligió a la docencia como el Sí. enemigo político. Lo cual, insisto, es muy grave porque si hay algo que queda de esperanza para una sociedad más humana, tiene que ver con la educación, y lo vemos en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, más allá de la precariedad en donde y cómo se labura. Sí, sí, infraestructura, los docentes, tenemos varias cuestiones ahí, digamos, en la educación básica, digamos, para resolver. Digo, desde el día a día. Además, también trabajamos mucho con los centros de Sí, estudiantes, claro. sí. Venimos entrevistando a varios centros de estudiantes en donde nos mencionan distintas dificultades. Hoy es el Día de la Salud Mental, el Día Internacional de la Salud Mental, así que también quería hacer mención en este programa, ya que hablamos, digamos, de los adolescentes que también tienen muchas dificultades, una problemática que los mismos centros de estudiantes nos mencionan, que no hay ese tipo de contención dentro de las escuelas que tenga que ver con la salud mental. Preguntábamos si tienen psicólogos, algún psicopedagogo, y la realidad es que recursos falta de por donde lo miremos, ¿sí? Nosotros cuando hicimos el análisis del presupuesto para este Sí. año, marcábamos lo que significaba un porcentaje ínfimo, raquítico, para los equipos socioeducativos, que son Ajá, los que después sí. faltan efectivamente, Sí. especialmente en las escuelas de barrio. Y esto nos ha pasado en Sí, no distintos solo en barrios de las escuelas de Rosario. barrios, Carlos. La verdad que hay escuelas, hemos tenido testimonios de escuelas en general, el socioeducativo no No existe, existe, no claro. existe. Y, o sea, no existe ahora, o sea, viene hace un tiempo, ¿no? También en el gobierno anterior también, ha faltado mucho el socioeducativo. Y Sí. es un lugar, siempre, o sea, la escuela es un lugar, es una segunda casa de los chicos, ¿no? Porque a veces pasan más tiempo en los colegios que en sus hogares o con su familia. Así que me parece que eso, viste, el socioeducativo tendría que hacerse más presente o alguna política que tenga que ver con la salud mental de los estudiantes. Me parece que allí tendríamos que empujar un poquito más, pero a veces uno dice, ¿no? Queremos tantas cosas y no tenemos ni siquiera una estufa o un ventilador en Sí, verano, ¿no? pero no hay que elegir en todo caso qué se pone y qué no. Sí, sí. Imagínate que Es un estamos en una trabajo complejo. provincia riquísima, Sí. riquísima. Hoy salió el informe de que entre enero y agosto de este año exportamos de producción santafesina, solamente de producción santafesina,
9.400 millones de dólares. Ujú. Muchísimo dinero que genera nuestro pueblo y del cual queda prácticamente nada. Ese es el problema. La cobardía de los sectores políticos que gobiernan frente al poder económico concentrado que hace lo que quiere. Ese es el problema central hoy, tanto en la Argentina como en la provincia de Santa Fe. La cuestión de la salud mental es fundamental. Ujú. En el año 2022 nosotros tuvimos el pico de homicidios, tuvimos 288 homicidios en Rosario. ¿Pero sabes cuántos suicidios? No, ¿cuántos? 460. Ajá. Esto es Sí, sí. impresionante. Y la mayoría eran pibas y pibes Ujú. menores de 25 años. Claramente hay que hacer una inversión de política de salud mental en distintas áreas, pero fundamentalmente en el área educativa. Sí, que es fundamental. donde se centran, digamos, los Pero adolescentes, además ¿sí? darle un abrazo al pibe donde lo necesita. Ujú. Esto es lo que te dicen las maestras cuando van. No hace mucho en una escuela secundaria me contó una profe que una chica se paró en medio del aula y le dijo, ¿usted, profe, qué cree que es el amor? Le Ujú. pregunta la piba. Preguntas existenciales, ¿no? Pero escuchá esto. A ver. ¿De dónde venía esa pregunta? Y entonces le dice la profe, olfateando que venía por un lado que tenía poco que ver con lo romántico. Ujú. ¿Por qué me preguntas esto? Dice, no, porque a mí en mi casa en nombre del amor me hacen cosas que no me gustan. No, es terrible. En ese momento la profe dice, lo vamos a hablar cuando llegue el recreo. Hablan cuando llega el recreo. La piba le cuenta lo que significa la violencia sexual cotidiana. Y entonces la profe se siente que no puede, que la desborda esa situación. Ujú. Va en busca del equipo socioeducativo, en donde debería haber un psicólogo, y la respuesta tarda meses y No, meses. eso sí, la parte administrativa que se tiene que hacer. A ver, el estudiante avisa a un adulto, ¿no? Un docente, preceptor, no sé, director, quien fuera el que esté al alcance. Si es docente, al directivo. El directivo eleva a supervisora. Supervisora en conjunto con el socioeducativo. El socioeducativo depende, o sea, a veces son cosas un poco más inmediatas en las Totalmente, que cuales necesitas te eso. lleva mucho tiempo Bueno, poder eso está llegar. mal. Y si es que el socioeducativo a veces te responde, porque Claro. además el socioeducativo es, digamos, por el correo oficial, ¿viste? Entonces uno, o sea, correo oficial, hay que ver si te responde por el correo oficial. No, ahí hay, este es un tema que viene trabado hace tiempo. La verdad que con el tiempo que he recorrido las escuelas y demás, actualmente también las sigo recorriendo, he escuchado como esto que te contaba esta maestra, pero he visto y escuchado y tuve testimonios de distintos, de lo que te imaginés, Carlos, de lo que te imaginés, o sea, de violencia, abusos sexuales, o sea, distinto tipo de cosas que también hace a la salud mental, ¿no? De lo que hoy en día los los estudiantes atraviesan, ¿sí? Y además con el cambio de la primaria a la secundaria, de la niñez a la adolescencia, y después de la adolescencia, digamos, a las universidades. Así que qué importante que es, no solo en esta época, digamos, de esta etapa de los estudiantes de la secundaria de 12 a 17 y 18 años, sino que en todas las etapas que uno Sin pasa duda. por la educación. Sin duda, por eso la cuestión humana no hay que perderla, tiene que haber una rebeldía humana frente a toda esta cuestión que lo único que interesa es el equilibrio, como dice Puyaro, o el déficit cero, como dice Ujú. Milei. La cuestión humana es fundamental y lo único que resiste hoy como bastión de lo humano es la educación. Exactamente. Bueno, Carlos, ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. A Te vamos, ustedes. te vamos a estar nuevamente invitando ya, bueno, cuando estés a disposición, sí, para otra charla que son tan interesantes, Muchas ¿sí? gracias. No, por favor, gracias a vos. Muy bien, estuvimos con Carlos del Frade, ¿sí? Así que nos despedimos, un pequeño bloque, ya volvemos con Julia Irigoitía. Esto es una feria política y yo soy Tina Feria, es decir, una política
Yo soy Tina Feria, ahí va, ahora sí. Bien, estamos nuevamente en una feria política. Ahora vamos a entrevistar a Julia Irigoitía, concejal de Rosario. Ya la tenemos acá en el piso. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Ya estuvimos vía Zoom. Creo que, los que nos siguen acá, el canal, se van a dar cuenta de que ya estuvo acá Julia, así que es de la casa, podríamos decir. Así es, sí, me acuerdo de esa entrevista, estábamos que sí, que no a último momento, y Sí. bueno, la pudimos hacer por lo menos virtual y me debía la visita. Bueno, acá estamos. Bueno, Julia, hace pocas semanas lanzaste tu nuevo espacio, Rosario con Vos. Primero preguntarte, ¿cómo surgió y qué respuestas tuviste? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, tal cual, hace un mes Un mes, casi ajá. presentamos Rosario con Vos, que pretende ser una opción en el escenario de la política local. Entendemos que tenemos la responsabilidad, quienes, bueno, de alguna manera u otra venimos haciendo un recorrido, apostando a poder ofrecerles a los rosarinos una opción seria, una Ujú. opción contundente, una opción que para nosotros tenga al trabajo y a la producción en el centro y que a partir de allí vaya organizando el resto de la vida en comunidad. Bueno, también creemos que son momentos para la política local, ¿no es cierto? En Rosario desde hace mucho que por lo menos el peronismo, que es el espacio del que yo vengo, no ofrece justamente una alternativa competitiva que, bueno, que pueda convocar, seducir a los rosarinos y que tenga genuina y real vocación de poder. Y esto lo digo contundentemente, ¿no? Yo creo que la ciudad está en el estado que está porque hace más de 30 años que la gobierna un mismo frente político que Sí. tiene una mirada clara de expulsión de la industria, Ujú. de convertirnos en una ciudad de servicio, de abandonar absolutamente los barrios y fortalecer, si se quiere, una ciudad, bueno, aislada, centralizada, con un sistema de transporte deplorable. Entonces, un Ujú. poco es responsabilidad de ese frente político, pero también de la oposición que no ha tenido la capacidad, y lo digo haciendo e invitando a los dirigentes
del peronismo hacer una autocrítica, no ha tenido la capacidad de proponer algo competitivo, algo que, bueno, esto invite al rosarino a elegirnos. Así que un poco Rosario con Vos tiene que ver, tiene esa mirada, tiene una mirada absolutamente amplia. Nosotros entendemos que son momentos en que la sociedad le está pidiendo a la política eso, dejar de lado grietas, dejar de lado diferencias absurdas y poder ponernos de acuerdo en una agenda bueno, que priorice el bien común, ¿no es cierto? Y que tienda para mí a poner a Rosario en el lugar que le corresponde y que se merece, y yo digo con el protagonismo de nada más y nada menos que los rosarinos y las rosarinas, que somos quienes hacemos esta ciudad. Bien, qué lindo. La vez pasada estuvimos en el programa hablando, sí, sobre varias cosas. Hablamos acerca de las organizaciones libres del pueblo, de los barrios populares, de estos barrios respecto al narcotráfico. ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo creo que ahí ha habido sin dudas un acierto del gobernador Puyaro, en el cual se ha planteado como agenda de gestión, yo no diría la seguridad, diría la disminución de la violencia. Bien. ¿Sí? Que los números, si se quiere, de homicidios y de heridos de armas de fuego ha disminuido, eso hay que reconocerlo. Entiendo que ha pactado la paz y esto tiene que ver con la disminución en el número de homicidios. Ahora bien, seríamos muy ingenuos si creyéramos que todo el entramado narcocriminal desapareció de los territorios en el sentido amplio. Eso no es así. La droga sigue estando presente en los barrios, el flagelo de la droga sigue azotando a los jóvenes y a los adolescentes, cada vez de más pequeños los niños se van introduciendo en estos circuitos, digo yo, porque del otro lado no se está ofreciendo nada. Creo que hablábamos en aquella ocasión de, bueno, cómo se combate el narcotráfico, ¿no? Sí. Y digo, vuelvo a decir, para mí estamos disputando proyectos de vida. Sí. Si vos hoy en el barrio tenés una referencia narco que te da resguardo y protección, te resuelve lo económico, te da algún tipo de entidad, y del otro lado tenés instituciones que no están a la altura, que no responden, trabajadores que bueno, no pueden afrontar porque se ven desbordados obviamente para hacer frente a esas situaciones sociales tan complejas. Si no tenés un proyecto de vida que, insisto, ubique en el centro al trabajo, en tanto dignificador, en tanto organizador de la vida individual y comunitaria, bueno, es imposible. Entonces, muy bien con disminuir los índices de violencia, creo que todos estábamos pidiendo a gritos eso, pero al mismo tiempo, bueno, ¿cuál es el proyecto, cuál es el recorrido que les estamos ofreciendo, sobre todo a los jóvenes, cuando por el otro lado atentás directamente con el sistema educativo, contra los docentes, contra el régimen de los trabajadores estatales, que digo yo, por supuesto hay que perfeccionarlos, hay que mejorarlos, pero no podemos prescindir de ellos si pretendemos una educación, por ejemplo, de calidad. ¿Cómo crees que se puede resolver esta situación? ¿Tiene algún proyecto en mente o algo que estén ahí gestando? Digo, porque hablamos de que ellos, o sea, el narcotráfico le ofrece un proyecto de vida. ¿Cómo crees o qué podemos hacer? También, o sea, mientras hablabas me preguntaba, digo, claro, estos chicos en un barrio, una de la contención es el colegio, pero por otro lado esto de si estamos pegándole a los docentes, al colegio, o sea, ahí me surge esta pregunta, ¿qué hacemos o cómo hacemos nosotros para poder solucionar o darles un proyecto de vida? Bueno, mira, ahí un poco el plan de trabajo para lo que queda del año desde Rosario con Vos tiene justamente que ver con, a partir de 3 ejes estructurantes, que son Rosario Productiva, Rosario Humana y Rosario Segura, poder pensar, e insisto, con el protagonismo de sus actores, que son los rosarinos, los que vivimos en esta ciudad, los que la sentimos y también los que muchas veces la padecemos, poder pensar a partir de acciones concretas el modelo de ciudad que queremos armar. En ese sentido, y puntualmente pensando en el eje Rosario Humana, yo creo que hay una tradición que tiene que ver con el anclaje desde el sistema de salud municipal y también de las escuelas públicas que no podemos de ninguna manera desconocer ni relegar. ¿A qué voy? Si uno va a un barrio, hoy las caras visibles del Estado son el centro de salud
Sí. son la escuela y Sí. otrora era la comisaría. Ya no, Sí. porque también, eso hay que Ya, decirlo, ya se sacaron, fue digamos. un plan ya de no está Puyaro más. Sí, en sí. tanto ministro, Siendo ministro. de seguridad, avanzar en la erradicación de las comisarías, que por supuesto que perfectibles y por supuesto que con un montón de cosas que mejorar, pero eran una presencia concreta del Estado a través de las fuerzas policiales en los territorios. Entonces, digo, mira, te escuchaba antes, vos sos docente. Docente, sí. A mí, yo también, no soy docente de formación, pero sí mi título es un título habilitante para Ujú. ejercer la docencia, y antes de ejercer la función pública di clases en distintas escuelas de distintos barrios de nuestra ciudad, en La Lata, en Triángulo. Y la verdad es que yo pensaba en ese momento, cuando veía todo el funcionamiento de las escuelas, esos equipos directivos, esos equipos docentes, tan comprometidos pero al mismo tiempo tan desbordados por la carga burocrática administrativa, obviamente que por toda la cuestión pedagógica. Bueno, ¿qué pasa si nosotros aprovechásemos esa infraestructura que ya está plantada, que es una infraestructura estatal y que tiene materialidad, Claro. porque están los edificios ahí plantados en los distintos barrios de la ciudad, y los utilizaríamos como base para desde allí convocar, generar las redes, destinar equipos interdisciplinarios que tengan, digo, estos edificios como base, pero que tengan una perspectiva de salida, de caminata por el barrio, de generación de referencia, de convocatoria a partir del puerta a puerta, porque el trabajo se hace así, el trabajo de vinculación y de ganar referencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, inversión en infraestructura. A ver, no podemos pretender proyectar o soñar vidas cuando un pibe en un barrio popular de nuestra ciudad se levanta un día que llueve y no puede ir a la escuela porque tiene la calle inundada, llena de barro. No se puede mover de su barrio porque el colectivo no pasa. Entonces, es inversión necesariamente en infraestructura. Para mí el Estado tiene que estar presente desde ahí, por supuesto, un Estado eficiente, un Estado que optimiza recursos, por supuesto en articulación con el sector privado, pero no se puede retirar porque si no, bueno, insisto, llegamos a la situación en la que llegamos, que es, bueno, territorios y sectores absolutamente relegados, abandonados, que uno los camina y pareciera que está en el siglo XVIII. Sí, que están, digamos, solos, ¿no? Vos vas caminando y vos sabés cuando te escuchaba respecto a las escuelas que podrían ser como una base, ¿no? Me ponía a pensar en cómo llevarlo adelante, ¿no? Y hablábamos antes con Carlos acerca de la falta del socioeducativo. Vos hablabas de los equipos interdisciplinarios. La verdad es que esa función hoy por hoy la cumplen los docentes. Absolutamente. Porque no están, o sea, el Estado no está ahí. Y cuando querés pedir esa ayuda, sí, esa ayuda de algún psicólogo, de quien fuera, o quien necesite atender ese caso, el Estado no está. No responde. Entonces los docentes son, con esto que vos decías, de la carga, viste, bien de la carga, digamos, de lo que uno da, digamos, de la parte pedagógica, de la parte, ¿no? Directiva también, digo, soy directora de un colegio que, viste, que también acapara a todos los docentes con sus problemáticas, porque los docentes también tenemos nuestras, digamos, hablando de salud mental, ¿no? La salud mental de los estudiantes, de los docentes, así que, pero bueno, si el Estado está presente o está dentro de esos colegios, escuelas de barrio, me parece que podría ser, ¿no? Por ahí, pero bueno, se tendría que invertir y hoy por hoy me parece que este gobierno lo que menos hace es invertir, o en realidad puede ser que invierta donde quiere, porque ese no hay plata para algunos lugares y para otros no. Y Puyaro que acompaña al gobierno nacional, Le ¿no? viene bárbaro En paralelo, sí. el discurso. Mira, ahí yo creo esto, ¿no? Hay experiencias súper ricas que dan cuenta de que efectivamente se puede revertir la situación en la que estamos, por supuesto que demandan de una decisión política y sí de la inyección de recursos. Insisto, optimizados, usados de manera eficiente, no un desperdigar de recursos, pero sí bien enfocados. En Barrio Santa Lucía, zona oeste de nuestra ciudad,
que también esto tiene que ver con un proyecto que venimos trabajando en el Consejo y el intendente parece que no lo quiere escuchar, han hecho desde Cáritas, Sí. en articulación con las escuelas que allí funcionan, un acuerdo de convivencia refrendado por un convenio, sí, escrito y con toda su formalidad, en la cual en los momentos de inactividad escolar, las organizaciones, en este caso Cáritas, hacen uso de ese espacio físico para dictar talleres Mira. de capacitación en oficios, talleres deportivos, talleres culturales. Entonces, de esta manera, las puertas de ese establecimiento educativo se mantienen abiertas todo el tiempo, e inclusive en verano. En verano hasta ponen las piletas que gestionaron a través de la provincia, en los patios, o sea, ofician medios de club, de lugar de encuentro. Bueno, mirá si no hay vuelta para darle, apelando, por supuesto, a la creatividad popular, si querés. Sí, trabajar en conjunto, ¿no? Clubes, escuelas, centros de salud. Sí. Hay varias opciones para ir mejorando eso, ¿no? Bien, ¿hay algún cambio? ¿Viste este cambio que se promociona por las redes sociales en cuanto a la inseguridad y el narcotráfico? Tras el plan que se bajó a nivel nacional y bueno, todo este despliegue provincial. ¿Crees que están así? ¿Lo que se ve en las redes? Bueno, es un poco lo que decía al principio, el gobernador decidió, digo yo, pactar la paz, avanzar en la disminución de los índices de violencia que se refleja en la merma de los homicidios, si querés. Entonces, eso es una foto, eso no lo vamos a desconocer, tampoco lo vamos a negar. Ahora, yo insisto, me parece que la mirada tiene que ser muchísimo más profunda, que por supuesto es importantísimo el número de personas fallecidas en ocasión de situaciones violentas o vinculadas con la narcocriminalidad. Ahora bien, que hoy más de la mitad de los niños de nuestro país no coman o coman una sola vez al día es violento. Que hoy en la ciudad de Rosario haya más de 100 barrios populares en los cuales no acceden a la luz, al agua, a las cloacas, al gas, es violento. Que hoy tengas que esperar una hora para que llegue el colectivo e irte a trabajar es violento. Que hoy no puedas conseguir trabajo por el contexto de recesión es violento. Entonces digo, si miramos integralmente la situación que estamos viviendo, no está todo resuelto, no está todo hecho. Sí, se ha avanzado con una política que más tiene que ver con el fortalecimiento de el sistema de seguridad en su estricto concepto, las fuerzas policiales, las fuerzas federales. Está muy bien, yo creo que eso, si no está atado a un abordaje muchísimo más integral de la persona, que tiene que ver con que se pueda desarrollar o sea, ni que hablar en la seguridad alimentaria, pero también en todo lo que hace al resto de los aspectos de la vida, bueno, queda un montón de camino por recorrer. Sí, mira, pensaba mientras vos estabas hablando acerca de esto de las redes y del impacto que... Pensaba, está bien, es como que se viene trabajando a nivel general, pero ¿qué pasa en esto, en los arrebatos, viste, en el robo de los celulares, que también es parte de, digamos, de la violencia, digamos, que se vive? Porque eso es como que todavía en Rosario o el rosarino lo sigue, digamos. Vos salís a la calle, el celular no lo sacás, te vas en bicicleta, casi no lo usás, digamos, digo, lo que le pasa al común y eso se de va los a seguir rosarinos. profundizando, digo, porque en contextos de extrema recesión económica, de, bueno, merma del poder adquisitivo, claramente todo este tipo de delitos que tienen que ver con, bueno, maneras de conseguir el mango en el día a día, obviamente con las que uno no acuerdan, pero crecen, eso es así, hay que ir a los números de la historia y es suficiente para comprobarlo. Por eso digo, me parece que una parte que tiene que ver con el despliegue de las fuerzas de seguridad, si se quiere, está avanzada y ha mejorado en su diseño o en su planificación estratégica, pongámosle, pero por el otro lado, bueno, hay todo un contexto
que sigue profundizando la violencia, la inseguridad, la incapacidad de poder proyectarse y demás, y que todavía no vuelven a Rosario vivible. Hay que reparar en eso también. Bien, en la charla anterior hablábamos acerca de la producción y del empleo, bueno, y viene también ligado a la charla esta última que decíamos de los robos de los celulares y demás. ¿Se puede pensar y soñar en una Rosario industrial? Sin dudas que sí, Sí. sin dudas que sí. Creo que por supuesto un concepto de industria que tiene que estar ayornado, no estamos hablando de las industrias del siglo pasado, sino unas industrias obviamente atravesadas por todo lo que es, bueno, desde la inteligencia artificial hasta la robotización, y también pensar en industrias que quizá no son las más tradicionales, como es todo el desarrollo o el universo de la economía del conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos un polo tecnológico que es un polo industrial en la ciudad de Rosario que tiene un altísimo potencial. Ahora 2 sábados estuvimos reunidos en Rogiro Aceros, que es una de esas industrias más tradicionales, si se quiere, haciendo un repaso de cómo había sido la historia de Rosario en cuanto a la expulsión de sus industrias, ¿no? Y digo, ¿por qué nosotros defendemos el trabajo industrial? Porque también es un trabajo con otras garantías, con otra calidad, con otros salarios también, con otros convenios. Y ahí Cristian Desideri, que fue a quien convocamos para que nos pudiera hacer este raconto, ubicaba en la segunda parte de la década del 90, 1996, él planteaba, donde empieza desde Rosario una política expulsiva de esas industrias que hoy vemos se fueron radicando en ciudades aledañas con las que de repente parece que tendríamos que competir. Él dice, no, ¿por qué no nos pensamos con una mirada muchísimo más metropolitana? ¿Por qué no podemos pensar inclusive un fondo de desarrollo que involucre, que sea interjurisdiccional y que involucre que la erradicación de esas industrias sea un poquito más acá, un poquito más allá, favorezca a toda la región? Bueno, nosotros apostamos a eso porque, vuelvo a lo que decía al principio, el trabajo es el que ordena, y el mejor trabajo lo genera el sector privado. Por lo tanto, nosotros necesitamos inversiones no solamente ligadas a la construcción. El intendente acaba de anunciar una serie de medidas que tienden a, si se quiere, agilizar y promover las inversiones locales, muy enfocado en lo que tiene que ver el desarrollo inmobiliario, en la construcción específicamente. Nosotros creemos que también hay que poder pensar en otros sectores. De hecho, todo lo que es el mundo de la logística tiene una gran potencialidad de erradicación y de conexión acá en Rosario, y bueno, me parece que es todo un ecosistema, un universo por explorar, y desde Rosario tenemos que poder empezar a tener una política activa de captación, si se quiere, de esas inversiones y de esas ¿De esta forma crees que se puede impulsar la producción y el trabajo? Sin duda, sí, sin dudas. Perfecto. Venimos hablando con varios peronistas sobre lo que se perdió en términos electorales en el 2023. Como una joven militante y representante del PJ, ¿crees que se perdió el rumbo del peronismo? ¿Sigue siendo ese sujeto político de ordenar y movilizar? Yo creo que en términos generales estamos en una gran crisis de la política. Creo que los dirigentes que tuvo el peronismo en tanto movimiento, porque yo quiero hacer acá una diferencia entre lo que es el Partido Justicialista en tanto herramienta electoral, de hecho así surge, de lo que es el movimiento justicialista, ¿sí? O el movimiento peronista. Creo que la dirigencia que nos trajo hasta acá es gran responsable de haber perdido, digo yo, ese sujeto político al que le hablaba el peronismo. Hoy el peronismo pareciera que no tiene sujeto político. Por un lado, compra una agenda progresista que nada tiene que ver con nuestra tradición, porque el peronismo es un movimiento de las mayorías, que en todo caso incluye a esas otras minorías que por supuesto necesitan ser representadas, necesitan ser escuchadas e incorporadas a la agenda, pero el peronismo o la dirigencia peronista compra gratuitamente una agenda progresista y empieza a relegar su agenda histórica, que, insisto, es la de la producción y el trabajo. ¿En qué momento se asoció peronismo con planes sociales? Eso es un pecado imperdonable, porque el peronismo es trabajo,
¿sí? En todo Ujú. caso, el plan Sí, 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 social tal cual. o la asistencia viene en un momento, en una coyuntura crítica determinada, pero para después avanzar a una agenda donde el trabajo formal sea el eje estructural. Entonces, a mí me parece que se vienen, puntualmente en el peronismo local, también lo que viene pasando es que hace mucho tiempo que no hay una dirigencia con vocación de poder real. Pareciera que están muy cómodos en el lugar de oposición, tirando piedras desde enfrente, pero bueno, todos sabemos que para transformar las cosas necesitamos acceder al Ejecutivo, necesitamos tener un plan de gobierno, necesitamos tener, insisto con esto, un modelo de ciudad que sea atractivo y que sea competitivo para el rosarino. Si no es seguir cuidando kioscos, y la verdad que eso yo no lo Sí. quiero, por lo menos no lo quiero, como bien decías vos, nuevas referencias del peronismo. Bien. Julia, ¿crees que hay un actor que pueda hacerse cargo o pueda conducir el próximo proceso del PJ? Mira, yo creo que hoy nadie tiene la referencia indiscutida en Ujú. ninguno de los niveles del movimiento. Creo que eso es un proceso que todavía no está agotado. Voy a citar a un amigo, un viejo amigo, que dice que estamos en un momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Ujú. Entonces, creo que hay que esperar, hay que también hay que no dejarse ganar por la ansiedad y hay una sensación, ¿no?, de orfandad, bueno, de falta una referencia. El peronismo es un partido o un movimiento que exige o que se ordena, si se quiere, cuando aparecen estos liderazgos fuertes. Creo que no hay que apurar ese proceso, que es un momento de, no digo de introspección, pero sí de más trabajo subterráneo, trabajo que tenga más que ver con ir, bueno, reparando y pudiendo conversar en el mismo idioma. Nosotros tenemos un lema que es unidad de concepción para la unidad de acción. Si Sí. todavía no está dada esa unidad de Sí. concepción, y para que se dé, bueno, hace falta que pase un poco de agua bajo el puente. Así que yo creo que son momentos donde nadie puede erigirse en ninguno de los niveles, ni local, ni provincial, Ajá. ni nacional. Nadie puede erigirse como líder indiscutido Bien. del movimiento. Creo que en ese marco cada uno va delimitando sus terrenos. El nuestro es el local. Creo que en Rosario tenemos una gran posibilidad y una gran responsabilidad desde el peronismo poder ofrecer una opción. Bueno, y en ese camino estamos. Bien, Julia, como para ir cerrando, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, ¿le va a hacer bien al peronismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una reflexión que vengo elaborando todavía. Sí me parece, esto lo digo, sí me parece que en todo caso pueda, si bien no es ella, pero puede haber un movimiento contundente de ella y correrse de un lugar de, no voy a decir boicot, pero sí de Ujú. permanente jueza de lo que hacen los otros actores. Entonces es una jugada que está haciendo, que están haciendo desde el sector al cual ella, bueno, claramente sobre el cual tiene una ascendencia y conduce. Hay que ver cómo se termina de estructurar eso, hay que ver qué pasa con Quintela, hay que ver qué pasa con lo que venía previamente. Y después, bueno, sí, yo creo que quien dirija el Partido Justicialista a nivel nacional tiene que tener una fuente impronta de humildad, y tiene que ser él o la que llame. O sea, desde ese lugar, sí o sí, lo que se tiene que propiciar para mí es la unidad, y a esa unidad se llega levantando el teléfono primero, generando las reuniones. Bien. Esto con una actitud de autocrítica y de reconocimiento para después ir dando vuelta a la página y avanzando en los armados, porque se trata de poder o pretender ordenar un movimiento que es enorme y que es muy diverso. Bien, Julia, bueno, ya nos tenemos que ir porque si no, seguimos charlando del peronismo. Te agradecemos mucho por estar acá, siempre sos bienvenida, así que en alguna próxima vez ya te vamos a tener nuevamente, siempre y cuando quieras, sos bien recibida. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que un placer, muy, muy interesantes las entrevistas. Escuchaba también la que hacías con Carlos, y Sí. bueno,
sano poder debatir acá cara a cara y dar opiniones al respecto bueno, del escenario político. Tal cual. Bueno, cuando quieras, nuevamente. Gracias. Bien, nosotros vamos cerrando, sí, hasta el próximo jueves. Esto es Una Feria Política y yo soy Tino Feria. Jueves próximo, nos vemos en el mismo horario. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada más. En todas las redes, @AgofaTV. Interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás.